es el espacio público y a quién le corresponde? La primera autoridad responsable son los ayuntamientos y las alcaldías, luego los gobiernos estatales y también hay espacios bajo responsabilidad del gobierno federal y aunque se prevén sanciones, hay quienes hacen uso particular de lo que se supone nos pertenece a todos y todas. Pero había una serie de varios vecinos que discutían y alegaban de que no se iba a dar el acceso al parque, porque el parque no estaba hecho para ese tipo de eventos. Esto sucedió en un parque público donde se realizaría una kermés para recaudar fondos para un colegio particular, pero habitantes de la colonia donde se ubica este parque impidieron que se llevara a cabo. A las 9 estaba citada yo para empezar con la vendimia. Entonces ese horario me había tocado a mí y llegamos y había muchísimos padres de familia, muchísimos niños esperando el acceso al parque. El 22 de febrero de 2022 se publicó la norma oficial 001 de la SEDATU que busca regular la disposición y uso del espacio público pensados para cada ciudadano, pero que se vuelven botín de intereses. A través de distintas organizaciones comerciales, sindicatos, llámense como se llamen, les dan un uso y les dan una utilidad comercial para establecer locales, restaurantes, taquerías, negocios de toda índole, violentando la imagen pública, violentando inclusive el andar de los propios ciudadanos. Esta norma define tipos de espacios públicos según su uso y de acuerdo al nivel de autoridad que es responsable. La mayoría están bajo la responsabilidad de los ayuntamientos y alcaldías que deben establecer reglamentos conforme a las leyes de desarrollo urbano que aprueben los congresos locales. Y son las mismas leyes las que establecen sanciones contra cualquier persona funcionaria pública que permita, solape, consienta e inclusive sea cómplice y copartícipe en el uso indebido e irregular de parques, jardines, banquetas, plazas y demás espacios que deben ser abiertos a la ciudadanía. Hay un órgano superior de fiscalización para el tema financiero, hay contralorías, hay todo hay fiscalía en contra de servidores públicos que hagan actos en contra de la ley. Tienes toda la razón, a quien violente la ley, a quien abuse de su autoridad o inclusive sea ignorante y tenga desconocimiento de sus obligaciones. Hay ejemplos de complicidad oficial como restaurantes en colonias como Condesa de Roma en Ciudad de México o la renta de banquetas para el comercio ambulante alrededor del Palacio Nacional, situación que se repite en cualquier ciudad del país. Mega Noticias, Andrés Solís. La pandemia por COVID-19 nos obligó a cambiar muchas cosas, entre ellas, por ejemplo, que los comercios y los restaurantes pudieran ofrecer sus servicios en las banquetas. Sin embargo, pasó la emergencia sanitaria y estos particulares siguieron agandallándose este espacio público que se supone que es de todos y todas y en muchas ocasiones lo hicieron con la indiferencia o complicidad de autoridades. Tenemos que enfrentarnos no porque queramos, sino porque estamos haciendo nuestro trabajo. Con vecinos, con transeúntes, con otras formas de transporte, porque estamos parados en la calle, en la vía pública. Los padres alegaban que que tenían permiso, que tenían permiso para ir a celebrar la kermés esta, y ellos decían que no, que ellos tenían derecho al parque porque ellos habían sembrado los árboles. Estos testimonios son parte de la realidad que cada día se vive en el espacio público, en las calles, parques, jardines y plazas que se han convertido en botín para algunos o patrimonio exclusivo para otros. Desde comerciantes ambulantes y los famosos franeleros que controlan lugares de estacionamiento en las ciudades, hasta habitantes de colonias y fraccionamientos que se adueñan de los parques públicos y, en el peor de los casos, grupos criminales que al amparo de alguna autoridad establecen alianzas con organizaciones para apoderarse de lo que de acuerdo con la ley es espacio abierto para todos y todas. La pandemia por COVID-19 contribuyó a la transformación del espacio público. Las autoridades permitieron que establecimientos mercantiles y restaurantes pudieran utilizar las banquetas para ofrecer sus servicios y hacer las entregas para los servicios de reparto a domicilio a fin de reducir el riesgo de contagio. Sin embargo, a 3 años de levantarse la emergencia sanitaria, los restaurantes siguen teniendo mesas y hasta techados en las banquetas, además de estaciones de entrega, convirtiendo las calles en zonas donde el peatón pasó al último lugar de la preferencia. Hemos hablado, por ejemplo, en la Cámara de Diputados Federal sobre la necesidad que tenemos respecto a cómo ir construyendo y pacificando, por llamarlo así, la convivencia entre repartidores y la ciudadanía. Y el caso extremo es cuando grupos del crimen organizado se apropian del espacio público para ampliar sus redes de extorsión. Algunas organizaciones se han vinculado con grupos criminales y esto agudiza la peligrosidad para hacer estos operativos.
De pronto viene la autoridad a hacer un operativo como antes se podía hacer de remoción de los locales y resulta que aparecen personajes con armas largas. Mega Noticias, Andrés Solís. Y la peor parte es cuando precisamente es la propia autoridad la que se adueña del espacio público, lo que viola derechos humanos bajo el pretexto del bien común. El 11 de octubre de 2019, la entonces presidenta municipal de Metepec, Estado de México, Gabriela Gamboa, anunció que donaría una hectárea de un parque público para construir un cuartel de la Guardia Nacional. Habitantes de diferentes colonias y organizaciones tomaron el parque La Pilita por 8 meses para impedir el ingreso de cualquier autoridad que pretendiera arrebatarles este espacio. A finales de abril de 2025, habitantes de Cajeme, Sonora, acusaron a una organización denominada Fundación Prócer de cobrar hasta 800 pesos para poder realizar eventos y fiestas en el parque público Los Pioneros, con el argumento de que estos recursos se destinarían para obras de mantenimiento del mismo parque, que es responsabilidad del ayuntamiento. Son parte de las acciones u omisiones que vuelven cómplice a la autoridad del uso indebido del espacio público, de los parques, de las plazas, de las banquetas. Hacer genera caos a veces, pero es peor dejar de hacer. El dejar de hacer lo único que contribuye es al desorden, es al crecimiento de esta anarquía, como tú lo acabas de decir, es que cada vez el ciudadano tenga que estar caminando por el arroyo vehicular o el medio carril porque ya están todas las vialidades saturadas. O cuando quieren cobrar, como en Ciudad de México, donde el gobierno pretende imponer un impuesto a aplicaciones de transporte, reparto y mensajería. Nos dice que va a ser un cobro del 2% por el aprovechamiento del espacio público a plataformas digitales. O sea, le quiere cobrar por utilizar las calles a las plataformas. O bien, las autoridades se asocian con las mafias que controlan las calles. Les es más fácil entregarle el área de comercio a uno de esos grupos que doblega para ellos no meterse en problemas. Se lo entregan y de pronto comienzan a proliferar locales, changarritos por la vía pública, por la banqueta, ciclovía, y el alcalde o la alcaldesa ya no quiere problemas y solucionenle con uno de los de su propia raza. Sin omitir otras formas de corrupción. Las autoridades han dado cajones de estacionamiento color azul y en ocasiones algunos oficiales, pues en búsqueda de, imaginamos, un sustento extra a su salario, mueven las motos de los compañeros y las dejan fuera del cajón para poderlos infraccionar. Mega Noticias, Andrés Solís. Para mayor información visite meganoticias.mx y síganos en nuestras redes sociodigitales.